Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título El mandamiento de la gracia. Los tiempos de la gracia han llegado con Jesús. Y el objetivo es identificar el mandato de Jesús. Es decir, qué es lo que Jesús quiere que nosotros obedezcamos para estar en relación, ¿no? En función de qué está la obediencia a Jesús, porque usted y yo obedecemos a Jesús. Tenemos 4 preguntas para hoy, como siempre, 4 preguntas. Primera pregunta, ¿qué nombre se le puede asignar a los mandatos de Jesús? ¿Qué nombre? Así como los mandamientos de la ley del antiguo pacto tenían una rotulación como la ley de Moisés. ¿Qué nombre le podemos dar a los mandamientos en los tiempos de Jesús, que nos corresponden a nosotros? Pregunta número 2, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento de Jesús? De los tantos que trae en sus buenas nuevas. Tercera pregunta, ¿cuál es el propósito del mandamiento? ¿Con qué finalidad está el propósito de obediencia a Jesús? El mandamiento que trae Jesús para que obedezcamos. ¿Con qué propósito se establece? Y la pregunta número 4, ¿cuál es el vínculo perfecto entre Dios y nosotros y entre nosotros mismos? Así que para esto vamos con cuatro citas bíblicas. Allí encontramos la solución, la respuesta a cada una de estas preguntas. Primera pregunta entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Dice así el escritor: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y escuchen lo que dice aquí. Y obedezcan de esa manera. Es decir, cuando yo estoy preocupándome por el otro, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Es decir, que si hay una rotulación, si pudiéramos rotular, darle un nombre a todo ese paquete de mandatos, de preceptos que Jesús nos trae para que lo obedezcamos, la ley de Cristo es la que en Gálatas 6.2 encontramos y podemos hacer. Pregunta número 2. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Entonces, así como los más de 600 mandamientos que habían en el antiguo pacto, rotulados bajo el nombre de la ley de Moisés, así como habían esos mandamientos, ahora en el nuevo pacto en Jesús también hay unos preceptos, hay unas normas, y esas normas ahora las trae Jesús. Antiguo pacto, el mediador de ese pacto era Moisés. En el nuevo pacto, ahora el mismo Dios se hace carne en la persona del Hijo, y el mediador entre Dios y nosotros va a ser Jesús. Y Jesús trae, al igual que Moisés, unos mandamientos. Jesús también trae un paquete de mandamientos. En la ley de Moisés, más de 600. En la ley de Cristo, pues, varios. Aquí vamos a ver realmente el que interesa. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Les escribo, dice aquí el escritor, enviándoles esta carta a los que iban a leerla. Y actualmente, pues, usted y yo que la leemos. Les escribo para recordarles, dice, queridos amigos, qué buen trato, que nos amemos unos a otros. Y miren lo que dice: este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio, desde que Jesús llegó al nuevo pacto, que nos amemos unos a otros. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, después vamos a compartir algo mucho más profundo. Así que en la ley de Moisés, en los más de 600 mandamientos, todos esos mandamientos confluían o se condensaban en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ahora en el nuevo pacto en Jesús, un nuevo pacto, un nuevo mediador, mejores promesas, porque así lo dice la palabra. En el nuevo pacto en Jesús hay también una serie de mandamientos, de preceptos, y se condensan en uno especialmente. Hoy vamos a ver solamente la primera parte, una nomás. Después vamos en profundidad a detallarla, porque hay algo muy especial, totalmente diferente a los mandamientos en la ley de Moisés. Totalmente diferente. Y dice, este mandamiento es que nos amemos unos a otros.
Lo que Jesús quiere que obedezcamos es que nosotros amemos al otro. Eso es lo que Jesús quiere que obedezcamos en términos generales. Y usted puede dividir eso en una cantidad de preceptos, pero finalmente lo que Jesús quiere que le obedezcamos a Él como el mediador ahora del nuevo pacto, en su sangre, en la cruz, es que amemos al otro, que nos amemos los unos a los otros, unos a otros, que nos amemos. Pregunta número 3. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? Es decir, ¿para qué? ¿Para qué Jesús? ¿Cuál es la intención de Jesús al establecer ese mandamiento? Para el nuevo pacto, no olviden, es que nos amemos unos a otros. Por ahora, porque después tengo algo más profundo, más especial y mucho más llamativo para todos nosotros. Y muy distinto en relación con lo que antes pensábamos que era amar al otro. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice así. El propósito, mira lo que dice aquí el escritor. El propósito de mi instrucción, es decir, aquí están colocando unas palabras en la boca del escritor para que entendamos finalmente hacia dónde va la finalidad de todos estos mandamientos en Jesús. En Jesús. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes, todos que creemos en Jesús, como usted y como yo, que lo creemos, independiente de la religión que profesemos o que practiquemos, usted y yo creemos en Jesús. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Es decir, que el propósito es simplemente que entendamos que como hemos sido llenos de amor, porque hemos sido llenos de amor, nuestros corazones han sido llenos de amor, del amor de Dios, no del amor de nosotros, sino del amor de Dios. Entonces, pues, tenemos con qué amar al otro. Ese es el propósito. El propósito de los mandamientos de Jesús finalmente es que amemos al otro. ¿Por qué? Porque hemos sido llenos del amor de Dios. Y última pregunta. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Entonces, todo eso nos hace pensar ¿qué es lo que nos vincula perfectamente con Dios? ¿Y qué es lo que nos vincula perfectamente con los otros? Con los otros seres humanos, con nuestros amigos, con nuestros enemigos, con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con todos. ¿Cuál es el vínculo perfecto entre Dios y su creación y entre nosotros con los otros? Usted se lo imagina cuál es, y es lo que vino Jesús a dar de buena nueva, pues obvio. No olviden que el Evangelio de Jesús significa en términos generales las buenas noticias, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas se resumen en que Dios nos amó. Ese es el nuevo pacto. La esencia del nuevo pacto es que Dios te amó y Dios me amó. Dios nos amó. Y la evidencia de ese amor es que dio a su Hijo para que creamos y tengamos una vida sin fin, como Él quiere que la disfrutemos. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Escucha lo que dice. Eso es lo que algunos llaman la vida nueva en Jesús. Colosenses 3:14 dice: recuerden, sobre todo, mire lo que dice. Recuerden que el Señor los perdonó. Un poquito antes, del 13. Recuerden que el Señor los perdonó. A usted y a mí, Jesús nos perdonó. Por su sangre hemos sido limpios de toda esa maldad que a veces todavía queremos evidenciar por ahí. Recuerden que el Señor Jesús los perdonó a ustedes, dice la Escritura. Así que ustedes perdonen a los otros. Es decir, Dios nos ha amado y en ese amor hay perdón. Así que recibimos el amor de Dios y el perdón por ese amor. Igualmente nosotros ahora amamos al prójimo, amamos al otro y también lo perdonamos. Ese es el propósito de la ley de Cristo. Y finalmente dice, sobre todo, por encima de todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El vínculo perfecto entre nosotros y Dios es el amor. El vínculo perfecto entre nosotros y los otros es el amor de Dios. Se lo repito y termino aquí. El vínculo perfecto entre Dios y nosotros es el amor de Dios.
Y el vínculo perfecto entre nosotros y los otros es el amor de Dios. Es decir, somos llenos del amor de Dios para llenar a otros del amor de Dios. En conclusión, solo hay una forma de conocer el amor, entendiendo que Jesús puso su vida por nosotros. Por eso nosotros también ponemos nuestras vidas por los demás. No siendo más por hoy, si Jesús viene esta noche, chao y nos vemos en el cielo.